Entonces, buenas tardes para todos, bienvenidos. La Organización Internacional de Turismo Social, ISTO, creada en 1963 en Bélgica, es una asociación internacional sin fines de lucro que agrupa 160 miembros en más de 40 países en todo el mundo. Reunimos a los sectores públicos y privados del turismo social, solidario y sostenible, y la ISTO propone un turismo al servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios. Su sección regional, ISTO Américas, está basada en Montreal desde el año 1996 y se encarga de promover y desarrollar este turismo en todo el continente americano. Bienvenidos entonces todos a este webinario que se llama Gestión Cultural como herramienta de turismo social. Interviene el arquitecto Orlando Araque. Orlando, bienvenido. Gracias. Les voy a presentar un poquito a Orlando. Es arquitecto, como acabo de decirles, de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Cursó la maestría en acondicionamiento y diseño turístico del patrimonio cultural y natural del Instituto Latinoamericano de Capacitación Turística en la Universidad Experimental Francisco de Miranda, en Falcón, Venezuela, y además realizó el posgrado en turismo cultural y el máster en gestión cultural en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, España. Orlando además es miembro de la Red de Investigadores y Centros de Investigación en Turismo de la Secretaría de Turismo Federal, del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS México, donde se desempeña como vicepresidente regional Zona 1, del Comité Internacional de Interpretación de Sitios del Patrimonio Cultural, ICOMOS ICIP, y del Consejo Internacional de Museos, ICOM, ambos organismos asesores de la UNESCO. También es miembro del Consorcio PUC para el Patrimonio Global de la Asociación para la Interpretación del Patrimonio de España, AIP, y por supuesto es socio amigo de la Organización Internacional de Turismo Social a través de su capítulo para las Américas, Histoaméricas. Bienvenido Orlando, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por compartirnos esta experiencia que tú tienes como gestor cultural y que enmarcamos efectivamente en la Semana Internacional Virtual de Turismo para Todos, Solidario y Sostenible, que esto está promoviendo y desarrollando desde el jueves 28 hasta el próximo jueves 4 de junio. Adelante. Bueno, Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido hasta ahora un encuentro realmente extraordinario. Todas las conferencias anteriores han estado pues de primera y las que vienen también seguramente van a estar buenísimas. Es para mí un honor pues también poder compartir con ustedes las reflexiones, amigos de América. Básicamente, mis reflexiones son sobre la gestión cultural y el turismo social. ¿Por qué lo he pensado? A raíz de esta situación de pandemia, como vimos, fue un virus que se extendió a través de todo el mundo, donde las fronteras pues quedaron, no existían, donde la parte cultural pues demostró que vale más las fronteras culturales que las fronteras geopolíticas, ¿no? Eso me hizo pensar un poco en que tenemos que hacer un alto, un stop, y pensando en el turismo, pues también la fragilidad de la actividad turística. Tenemos ya varias semanas de webinarios, aprendiendo mucho, y hemos observado como que falta un poquito como de que cada quien haga lo que le corresponde a nivel de capacidades, ¿no? He visto sectores del turismo haciendo elementos que le corresponden a la gestión cultural, otros es la parte natural, etcétera. Y dije, vamos a hacer una cosa, desde el punto de vista como arquitecto, yo pienso que lejos de saber lo que va a pasar, porque estamos inseguros, o sea, no sabemos hacia dónde va esto, sí podemos aprovechar este alto en el camino para revisar una serie de cosas que aún no hemos hecho. Ya están comenzando pues a salir nuevos términos, cuando no hemos terminado de hacer los otros. O sea, me puse a pensar, vamos a retomar la planeación territorial desde mi visión como arquitecto, donde los arquitectos y urbanistas generalmente la dirigimos, pero no podemos hacer nada sin un equipo multidisciplinario. O sea, las áreas naturales protegidas corresponden a otras especialidades, por ejemplo, ¿no?
la accesibilidad, la ingeniería, etcétera. Wow, pero vamos entonces a pensar en esto, porque quienes conforman el territorio para un desarrollo humano real, una calidad de vida buena, somos los planificadores en esa área del urbanismo y el desarrollo regional, para que todas las actividades, entre ellas la cultura y el turismo, se den bien, pues se den con toda normalidad. Entonces dije, bueno, deberíamos aprovechar el tiempo en revisar los documentos a nivel local. ¿Por qué a nivel local? Porque definitivamente yo creo que es el espacio para iniciar todo un diagnóstico que tenemos que llevar a cabo para entonces llegar a establecer la situación actual en la que estamos. Y entre ellas va a salir el turismo, ¿no? Pero es que antes del turismo hay otras actividades. Ahí donde pensé, o sea, yo soy arquitecto, estudié turismo y gestión cultural. Y yo creo que hablar de turismo cultural es primero hablar de una gestión cultural que hizo una labor en el territorio. Entonces, quisiera como ir ordenando esa parte junto con el poder local. El poder local tiene una serie de departamentos, de direcciones, que están encargados de todos estos elementos que yo les estoy diciendo. Hay una dirección de turismo, pero hay una dirección de cultura, hay una dirección de ecología, hay una dirección de desarrollo económico que observa las comunidades con potencialidades económicas o de desarrollo de ciertas habilidades que después van a nutrir también posiblemente productos turísticos, ¿no? Entonces, me parece que algo en lo que yo he sostenido toda mi vida, que es los equipos multidisciplinarios, que cómo nos cuesta hacer definitivamente, se lleven a cabo, se lleven a efecto en una nueva organización del poder local. O sea, yo creo que es el momento del poder local realmente. Y los gobiernos van a tener que aceptar el apoyo que el apoyo a los poderes locales es inminente, es necesario. Y por otro lado, con respecto a las fronteras culturales, yo soy venezolano, pero vivo en México. Pero igual, Venezuela-Colombia somos hermanos, o Venezuela-Brasil. Pero el mundo maya, wow, es México y toda Centroamérica prácticamente, ¿no? O qué sé yo, hacia el norte, Norteamérica, la frontera con Estados Unidos es solo una línea. O sea, México sobrepasa, o sea, a nivel cultural, todas estas cuestiones. Entonces, eso me ha puesto a pensar mucho porque cuando vayamos a hacer productos de turismo social, esta conciencia de las zonas culturales, yo creo que es muy importante. Es muy importante observar las idiosincrasias de los pueblos para entonces poder hacer como un programa de capacitación, de formación, donde nos vayamos conociendo, ¿no? O sea, creo que es el momento de revisar los conceptos, porque por otro lado, ¿cuánto nos falta para los objetivos del desarrollo sostenible? Es que yo creo que tenemos las herramientas, pero tenemos que releerlas y ver en qué hemos fallado, hemos ido muy lentos. La pandemia nos enseñó que las cosas llegan sin avisar. Entonces, nos agarraron sin estar preparados, pues. Y a nivel de turismo sostenible, pues igual. O sea, ¿de cuándo ya sabemos lo que es el turismo sostenible? No, no lo hemos aplicado. No es que hay segmento de turismo sostenible, es que todo el turismo debe ser sostenible, todo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que yo me pongo a pensar. Por ejemplo, la accesibilidad. Turismo accesible. No, la accesibilidad tiene que ser no solo del turismo, de toda la planeación urbana y regional. O sea, tenemos que pensar así. Entonces, digo, bueno, o sea, a niveles de zonas culturales, yo creo que tenemos que empezar a enseñar, valorizar en el público residente y en el público visitante, el asunto de la educación, ¿no? Yo creo que la educación formal urge que ya se estén analizando los currículas de la educación para ir ajustando a esta nueva persona que tenemos que crear, a este nuevo habitante del planeta, ¿no? No lo hemos hecho, o sea, no lo hemos hecho. Entonces, después la secundaria y la universidad. La universidad para mí es muy importante, ¿no? O sea, he estado en eventos de turismo accesible donde los prestadores de servicios turísticos, wow, ¿cómo hago esto accesible? Y la rampa y la cosa. Señores, eso es de la arquitectura. Eso es diseño. Eso tiene que ser el arquitecto con el cliente, que es el turistólogo o es el empresario. Pero no tienes por qué saberlo tú, lo sabemos nosotros. Lo sabemos nosotros, no sé si todas las escuelas de arquitectura
tendrán todos los elementos para enseñar a los muchachos orientación, clima. Y dígame el cambio climático. El cambio climático, o sea, la pandemia y el cambio climático ya nos está afectando demasiado y como gracias a Dios no ha habido una catástrofe de ese aspecto, pues como que todavía no lo sentimos. Entonces, esa es mi preocupación en cuanto a una nueva planeación regional que yo plantearía, ¿no? Basada en los poderes locales, ¿no? Por otro lado, el término turista, están hablando mucho que lo que vendrá es un turismo de proximidad, porque va a haber problemas para los aviones y tal. ¿Desde cuándo ya no estamos hablando del público visitante? O sea, la palabra turista tiene, según la OMT, la connotación de la pernocta. Entonces tenemos que empezar a ajustar también en los términos, porque estamos en la mesa ahora, todos los países sentados. Tenemos que tener unos términos que todos entendamos. Entonces, si va a ser turista, hay que cambiar, hay que decirlo a la OMT, cambia el concepto, pues. Yo, desde el punto de vista de la interpretación del patrimonio, tenemos años utilizando el público visitante y ya está. Porque de un municipio al de al lado, tú haces una visita, pocas veces pernocta. Entonces, ese turismo de proximidad, que ya lo hemos también estudiado, pues tiene que tener en cuenta esa nueva normativa, esa nueva nomenclatura, inclusive, que yo creo que es importante. Por otro lado, la actividad turística no es nada más el turista, está la comunidad anfitriona, o sea, todos lo sabemos. O sea, están los residentes, los habitantes y los visitantes. Entonces, en la misma importancia de la cadena del turismo, pero se habla solo de los turistas. Y por otro lado, quienes son residentes van a ser turistas en algún momento. Quienes son turistas son residentes en su casa. Entonces, se ha dicho, no, que la gente ahora va a hacer un turismo de proximidad. A mí me encantaría hacer como un tipo de encuesta en este momento a los habitantes de los sitios turísticos, potenciales turistas, qué opinan. O sea, pues estamos hablando entre los especialistas, pero yo quisiera, hay maneras como de poder hacer un estudio en este momento de qué está pensando la gente sobre lo que quiere hacer después. Porque yo soy uno que se me ponen los boletos aéreos muy baratos, yo de proximidad no voy a hacer nada, yo viajo, pues, o sea, no le tengo miedo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece como importante que desde el poder local se organizara junto a los entes de gobierno estatales, que también son muy importantes, bajo la mirada nacional en unión con todos los países. Y nada como este escenario de la OIS, Américas, para plantearlo, pues. A mí me encantaría hacer un ensayo a nivel de la Organización de Turismo Social de las Américas, en esto que estoy hablando, en un modelo, porque tampoco puede ser que cada quien tenga un modelo. Eso es como si el protocolo de salubridad tú lo cambiaras de frontera a frontera. No, tenemos que estar de acuerdo, el virus es uno y los habitantes somos también uno solo. Entonces, creo que ya se acabó el asunto de los egoísmos y lejos de estarse cerrando fronteras, que estoy viendo que está pasando, ya me encierro, no, o sea, es al contrario, vamos a unirnos porque esto es un problema que yo creo que es de todo, ¿no? Entonces, bueno, los productos turísticos a nivel social, bueno, la otra cosa que es importante, no he tocado la palabra patrimonio, pero ya la toca tocar rápido porque se me está acabando el tiempo. Hablé de cultura, pero es que los elementos patrimoniales son aquellos elementos culturales con un valor excepcional. Pero los productos turísticos no tienen por qué ser todos con patrimonio. Pueden haber elementos culturales, no patrimoniales, que formen los productos turísticos. Y también puede haber productos turísticos sin patrimonio, con un elemento atractivo nuevo, ¿no? Entonces, todo lo que viene de diseño por delante, yo creo que, pues, es muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, me quedan muy pocos minutos. Es que, Verónica, ni un sermón de un cura. Me diste como 15 minutos. Entonces, ahora la bueno, culpa es mía, está bien. entonces yo propongo que hagamos un grupo de gente amiga de la OITS o no sé, de alguna manera con las autoridades de turismo, hagamos un ensayo en América y para un inventario y catalogación del patrimonio con un solo criterio, empezar a observar y no sé si les pasa en los otros países, pero cultura hace un inventario, turismo hace otro, ambiente hace otro y nunca se unen.
O sea, he visto países donde comunidades indígenas las han desalojado de áreas de la reserva de la biosfera. ¿Quién es más importante, la biosfera o las personas? Los dos. Entonces, yo creo que esto es una cuestión muy interesante y finalmente, teniendo ese plan organizado con, como dicen ahora, con ¿la nueva qué? La nueva normalidad. Normalidad. Sí, sí. La nueva normalidad, donde hagamos una revisión de los elementos patrimoniales para conformar los productos turísticos, entonces sí podamos, bueno, tener la situación clara, ¿no? Yo creo que mientras tanto no sabemos hacia dónde vamos. Bueno, yo creo que más o menos son los puntos más importantes que yo tenía, porque ya se acabó el tiempo. Entonces, No, no, no es que se nos acabó el tiempo, es que la idea era justamente de cómo empatábamos este tema de la gestión del patrimonio, la gestión cultural con el turismo social. Vamos a dar paso a las preguntas porque nos quedan 10 minutos, pero quizás puedas ir un poquito más, sí. Digamos, ¿cómo es esto de, cómo empatamos, porque es lo que me falta en tu discurso, cómo lo empatamos esto del patrimonio con el turismo social y por qué es tan importante que lo empatemos justamente desde esta visión que tú traes? Muchos de los turistas sociales, bueno, es que a mí no me gusta mucho catalogar el turismo realmente, pero entiendo la necesidad para podernos entender, ¿no? Sí, turismo social pues refiere a comunidades con mayores problemas de poder hacer viajes, ¿no? Pero justamente muchas de esas personas son los actores del patrimonio. Fíjense, muchas veces son justamente los artesanos, justamente los de la gastronomía, etcétera, quienes deberíamos enseñarles otras culturas, ¿no? Quizá otros que hemos tenido más suerte, pues no estamos en ese grupo, aunque yo todos esos términos, pues no, digamos, no soy muy afecto, ¿no? Y el turismo solidario, wow, ese sí, de verdad que ahora con lo que está pasando en América, bueno, y en todo el mundo, con las migraciones, con las cuestiones económicas de nuestros países, sí lo tomaría muy en serio, porque sí va a haber destinos bellísimos que necesiten el apoyo de todos nosotros. Entonces, al final yo lo que quiero hacer es como un nuevo plan de desarrollo multisectorial que aglutine todos los sectores, que lo dirija la OIS, que tenemos estas intenciones de ver el turismo con otra visión y plantear propuestas innovadoras, pues porque yo veo que la cosa va por ahí. A nivel de turismo social, solidario y sostenible, ya de sostenible les comenté que en mi opinión, pongámonos a hacerlo, o sea, la planeación y la ejecución tiene que ser sostenible. No lo hemos hecho, ahí están los resultados, pero sabemos lo que tenemos que hacer, solo implementarlo. Entonces, yo creo que, fíjense, hablando de patrimonio, hay bienes patrimoniales, pues, los que son declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial, que se consideran joyas del turismo. Entonces, ahí, en general, no se considera un turismo social porque no lo pueden pagar. Ese tipo de cosas significan que hace falta una valoración y sensibilización al patrimonio a los que dirigen los entes de turismo en esos destinos turísticos, ¿no? O sea, igualito los destinos turísticos que son patrimonio natural de la humanidad. Son difíciles, pero tenemos que tratar de hacerlo para todos. Esa es la sensibilidad y la valoración al patrimonio, no es solamente para comunidades, siempre pensamos en comunidades como de bajos recursos, no, o sea, lamentablemente es para todos. Hay que sentar en una mesa a los actores de los ayuntamientos, de las alcaldías, y tratarles de llevar esta idea del patrimonio para que realmente valoren a las comunidades locales y le den su puesto. En el mismo sitio caemos todos, hay diferentes productos para varios niveles, solo hay que saberlo planear. Entonces, bueno, por ahí va la cosa, pero... Orlando, una pregunta que tenemos que surge de los participantes. ¿Cuáles son los temas de gestión cultural que tienen que incorporarse o trabajarse desde el turismo? Desde el turismo, es que yo creo que los tiene que trabajar el gestor cultural en un equipo junto con uno del turismo. O sea, no es que desde el turismo. O sea, claro, desde el turismo se habla de turismo cultural, pero por ejemplo hay elementos de turismo religioso
donde las comunidades son muy valiosas y aportan muchos elementos. Yo diría, es que el que es el intermediario entre el patrimonio y producto es el gestor cultural, en este caso hablando de turismo cultural, que le facilita la labor al gestor en el turismo para que quede un producto bien armado, ¿no? Y cuando les hablaba de la parte de arquitectura y todo esto, es quien te garantiza la accesibilidad al sitio. No es el gestor cultural, no es el del turismo, es el arquitecto, o es el ingeniero, o es el urbanista. Entonces, esa conciencia de la multidisciplinaridad es la que yo quisiera dejar aquí en claro, porque tenemos que hacer todo un equipo. Entonces, ya existen catálogos e inventarios, atlas culturales, solo lo que yo les diría es, vamos a actualizarlo bajo esta época de la pandemia, porque estamos viendo que la cosa pues ha cambiado. Y finalmente, ¿cómo le llegamos con ese patrimonio a todos? Es turismo para todos, con una buena señalética, con unas buenas medidas de interpretación del patrimonio, diferenciándole a los públicos objetivos, algo mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí ya tendría que haber un experto en interpretación del patrimonio. Entonces yo creo que todo eso tenemos que hacer. Me parece que es urgente. Ahora dicen, no, que la gente va a áreas patrimoniales, a áreas naturales. ¿Están acondicionadas las áreas naturales para recibir un volumen de turistas? La mayoría no. Entonces, yo creo que tenemos que, la parte del acondicionamiento turístico es muy importante que lo tengamos en cuenta y que las autoridades se den cuenta que oye, hace falta el concurso de muchos profesionales. Pidan ayuda a los profesionales en este momento y hagamos equipos multidisciplinarios de observación y diagnóstico de todos estos sitios. Orlando, Rosa Sotelo nos dice, coincido con Orlando, la puesta en marcha está en los gobiernos. Los profesionales tenemos el rol de llevar a cabo la planificación con beneficios para todos. ¿Algún libro que nos recomiendes? Bueno, mis libros de cabecera en general son los de la interpretación del patrimonio. Hay uno del original, es Interpretación del Patrimonio de Freeman Tilden, y hay uno de Jorge Morales Miranda, que es un chileno que vive en España, que fue el que tradujo la parte de la interpretación en inglés a la española, al castellano, y yo lo recomiendo mucho. Se llama, ahorita no recuerdo el nombre exacto, pero lo puedo poner en los comentarios, ¿no? Sí, sí. Y el de planeación interpretativa es de unos compañeros de las Islas Baleares, que también con mucho gusto les pongo el nombre. Ya, Orlando, como estamos saliendo en vivo en Facebook Live, y entonces va a quedar en el sitio, en el Facebook de OITS ISTO, esta grabación justamente de este webinar. Si tú puedes más tarde o mañana escribir en los comentarios, así los participantes que están acompañándonos ahora saben que en la página de Facebook, en donde va a aparecer este video de este webinario, van a encontrar esos dos libros a los cuales está haciendo referencia Orlando. Bueno, esto es porque estos son libros que ya te unen las dos especialidades, ¿no? Te unen cultura y patrimonio a través de la interpretación, por eso es que los recomiendo. Ahora, hay libros fabulosos de gestión cultural y libros espectaculares de turismo, pero que unen las dos cosas de esta manera, por eso yo recomiendo esto. Gracias. Te pregunta Ángela Ramírez, ¿crees que es importante guiar a los estudiantes de turismo hacia la gestión cultural más especializada? Yo creo que es que depende de hasta dónde quieres enfocar tu vida profesional, porque el turismo es tan amplio y tan rico que si vas a estudiar hotelería, empresarios de hoteles o gastronomía, bueno, gastronomía ya es cultural, yo creo que yo haría como unas materias básicas, creo yo, en las escuelas de turismo que trataran de ecología y de cultura y de este tipo de desarrollo social de las comunidades, etcétera, para irlos introduciendo en estos temas, ¿no? Yo creo que sería bien bueno hacerlo, pero sí, o sea, lo importante es no improvisar lo que no sabes, porque la otra cosa que ocurre, no sé si me están escuchando estudiantes de turismo, conozco a muchos subempleados ahorita, porque salen, entonces, empresarios del sector turístico, sin estudios en turismo, son los que hacen las cosas del turismo. Entonces, oye, no, yo lo que digo, cada quien en su lugar. Yo no sé gerenciar un restaurante, no sé gerenciar un hotel, pero sí sé hacer mi planeación arquitectónica.
Unidos los dos, somos más, ¿no? Entonces, esto de promocionar la valoración de las capacidades individuales, yo lo creo ahorita muy importante en cada área de conocimiento. Orlando, Miguel Ángel Vargas, que sabes que nos está siguiendo desde la mañana con sus estudiantes desde México, dice, por medio de un plan estructurado regional entre países o al interior de estos, resolvería la gestión del patrimonio y cultura con el turismo social. La pregunta es, ¿quiere decir que no se hace o es parcial esta conjunción? O sea, retoma tu idea, ¿no? Sí, sí. No, yo lo veo como una carencia en general. Yo no he visto que se haga mucho. O sea, hay grandes esfuerzos y muy exitosos de cada uno de los institutos por su lado, pero unirlos a todos en algo transversal, yo no lo he visto, de verdad, no lo he visto mucho y veo esfuerzos duplicados a cada rato. Entonces eso, y veo ventas de productos turísticos sin patrimonio acondicionado, o sea, que tampoco me parece, ¿no? Entonces, que tengamos mucho cuidado porque vamos hacia una etapa con carencias económicas realmente fuertes. Vamos a optimizar los recursos, hagamos un solo estudio del sitio patrimonial. O sea, no pongo ejemplos porque, bueno, del centro histórico X, ¿no? Un solo estudio y ahí resolvemos muchísimas cosas a nivel de servicios turísticos, alojamiento, restaurantes, información, no sé qué, a nivel de arquitectura, accesibilidad, señalética, o sea, un solo estudio, pienso yo, coordinado y gestionado por los entes rectores del turismo, que a su vez deberían estar conformados con todos los actores, con representantes de todos los actores. Yo creo que por ahí pues va la cosa. Sea más transversal, estás diciendo finalmente. Sí, que sea transversal, pero que la presencia de los profesionales en cada área pues sea significativa. Otra cosa que yo le doy oportunidad a esta etapa que estamos viviendo y que considero que es de la gestión cultural, es las cosas que hagamos online. O sea, yo puedo enseñar todo México online y yo creo que puede ser, es un elemento, bueno, que ya se ha venido haciendo a través del Instituto de Cultura, ¿no? De los institutos de cultura. Y ahora entonces, con lo que está pasando, no es que vas a hacer pienso yo, una experiencia turística virtual. Honestamente, no lo veo así. Lo que voy a hacer es poder conocer las maravillas del territorio y cuando pueda voy, porque las experiencias multisensoriales en general del patrimonio, yo las veo muy pocas, muy poco sustituibles por la parte de la virtualidad y entre esas la gastronomía, pues entonces, y en México más. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo que les doy. Entonces, ahí en una suerte de programación virtual, nuevamente entre gestores culturales, entre gestores naturales y los turísticos pueden hacer algo mucho más novedoso para promocionar lo que después se va a conocer personalmente. Una pregunta también de Miguel Ángel. Dice, en México el INEGI, con la cuenta satélite de turismo, cultura y ambiental, está reconocido por la OMT por este esfuerzo como pionero. ¿Tú consideras este referente como ejemplo de tu propuesta? No lo conozco a profundidad, he escuchado, pero la verdad es que no lo conozco a profundidad. En la experiencia que yo he tenido en México en estos 10 años, no he trabajado cerca del INEGI. He trabajado más cerca de los planteamientos de desarrollo regional, de ordenamiento territorial, y sí me ha llamado la atención, bueno, y en los planes de turismo, y he observado lo que les estoy diciendo. Y la cuestión es que veo proyectos maravillosos en cada una de las áreas, pero nunca los veo conjuntados. Pues, o sea, esa es la parte que yo solamente señalaría, porque son grandes esfuerzos. En este momento los organismos, muchos carecen de fuerza laboral y estamos toda una masa de profesionales en el área privada que de alguna manera podríamos ir resolviendo todo esto junto con las comunidades locales. La otra cosa importante que yo les quiero señalar es que porque seas comunidad no vas a valorar tu patrimonio necesariamente. Hay muchas comunidades que no valoran su patrimonio y lo destruyen. Los profesionales pueden ayudarlos a que reconozcan las bondades del patrimonio. Y al revés, lo que vamos de afuera, los profesionales a los territorios, tenemos que ir entrevistando a los de la comunidad local para ir observando los elementos que conforman su identidad local. O sea, es una cuestión de ambos sentidos que yo creo que es muy importante. Todos somos importantes. Yo lo que quisiera es que nos ubicáramos cada uno en el área de las competencias necesarias.
Ujú, ujú. Y para terminar, es una consulta, un comentario también que viene de Roberto Araujo. Dice, en la academia también deberán tener habilidades para estructurar mensajes de comunicación, por lo menos, sino para desarrollar la difusión en sus procesos más especializados, sí para saber cómo trabajar como comunicólogos o productores y encontrar el mejor mensaje. Y aclara, tuvimos una buena experiencia en un foro donde los estudiantes de turismo hacían, o por lo menos estructuraban aceptablemente, mini producciones o spot audiovisuales. Estaban muy emocionados por poder generar mensajes, insisto, aunque no sea en su campo. Bueno, con esta pregunta de Roberto me hizo acordar mi experiencia en el Museo de los Niños de Caracas. O sea, yo fui arquitecto de ahí y fue precursor antes del papalote. Enseguida después vino el papalote. Y más o menos pasó, yo creo que yo estoy educado de esa forma. En cada una de las áreas del Museo de los Niños estaba la bióloga, el ecólogo, el físico, el comunicacional, el no sé qué. Cada una de las áreas de la ciencia, los arquitectos hacíamos las exhibiciones. Entonces, cada uno de los profesionales, el físico, el biólogo, hacía el texto que después pasaba al área de educación y según las propuestas de Jean Piaget, la pasaban al nivel de los niños para que entendieran todo. O sea, los mensajes también tienen que ser revisados por un experto en eso. O sea, yo creo que yo creo que eso es lo más importante. Hay niveles de comprensión, ¿no? Y yo creo que nuestros sitios patrimoniales bueno, en los países que yo he visitado falta mucha señalización, falta muchísima señalización y que la gente se vaya con esos elementos interpretativos que son necesarios para volver a repetir la visita, ¿no? Entonces, eh, solamente yo pido como este alto, estamos todos pensando mucho porque no sabemos realmente hacia dónde vamos, pero yo lo que he detectado es que es necesario hacer este alto en el camino, revisar los documentos existentes y empezar a formar grupos de apoyo. Pienso yo que podemos trabajar online. O sea, a nivel de accesibilidad, o sea, por ejemplo, ya podríamos tener un grupo paralelo en varios países, a nivel de lo que estamos hablando, pues. Yo creo compartirnos los catálogos de monumentos que ya existen en todos los países. Y bueno, y desde el ICOMOS, por ejemplo, hay muchísimos profesionales expertos que pueden apoyar en muchas de las áreas para productos turísticos, culturales, sociales exitosos, ¿no? Pero hay un gentío en el ambiente, ¿no? Vamos a tratar de utilizarnos. Sí, y de trabajar de manera más colaborativa, como dices tú, en vez de estar más sesgados y sobre todo disgregados. Se nos acabó la hora, pero me gustaría terminar. Te agradezco por todas las preguntas a las que has respondido, creo que ha sido muy, muy claro. Para cerrar, no sé, un último mensaje que quisieras enviarle a nuestros participantes. Me queda claro que tu idea es esa, ¿no? De que trabajemos más juntos y... En una nueva planeación, antes de estar haciendo premisas que no están basadas en cuestiones rigurosas, ¿no? Yo creo que lo que yo estoy observando en los sitios, bueno, y me preocupa mucho porque ahora la tendencia es turismo de proximidad. Turismo de proximidad en sitios patrimoniales acondicionados como debe ser, wow, cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que es una responsabilidad porque lo que no hemos dañado antes lo vamos a dañar ahora, entonces, si no somos realmente responsables con lo que estamos haciendo. Pero eso no lo puedo hacer yo solo, ni los arquitectos solos, ni los expertos en patrimonio solos. Es con la ayuda de todos, porque si no, no vamos a poder seguir adelante. Entonces, de alguna manera, una comunicación multidisciplinaria, como ha sido este evento. Este evento yo me he dado cuenta que es uno de los pocos eventos que ha asistido multidisciplinario. Entonces, desde las diferentes visiones, se logra como un camino más concertado y donde podemos hacer un mejor uso de los recursos intelectuales y económicos y de todo tipo. Muchísimas gracias, Orlando Araque, arquitecto, que hace más de 10 años que está trabajando en México. Es un gusto contar contigo también como socio amigo de Histoaméricas. Gracias a los participantes y decirles nada más para cerrar que mañana también tenemos hoy cerramos los webinarios por el día de hoy, que tuvimos variados y muy interesantes y diversos también, coincidirán conmigo.
Mañana tenemos 2 citas importantes que me gustaría comentarles. Una es a las 12:30 hora de Montreal, la colaboración en las Américas. Vamos a hablar de la formación, de la capacitación y del trabajo en redes, cómo justamente estamos también ampliando este horizonte, este panorama, un poco siguiendo esto que Orlando estaba comentando, con 3 proyectos diferentes, pero a su vez que muestran este trabajo colectivo. Y a las 2:30 de hora de Montreal, la experiencia de la enseñanza del turismo social en el aula. Eso también es algo que pocas veces se ha abordado, que a veces no existe materia de turismo social, y entonces son algunas clases insertas dentro de una materia. Es interesante, vamos a tener a amigos de Argentina y de Brasil conversando sobre este tema, y en la anterior que les decía, amigos de España, por supuesto de Canadá, México, y va a ser muy variado, como dice muy bien y destaca Orlando. La idea es justamente mostrar esta diversidad, pero cómo también esta diversidad se logra alcanzar una unidad, porque estamos co-construyendo o avanzando juntos hacia un mismo horizonte. Orlando, muchísimas gracias, gracias a nuestros participantes, nos vemos mañana. Un gusto, como siempre, conversar contigo, y muchas gracias por tu disposición, Orlando, y compartirnos. Mucha gente te está saludando por el chat y te está agradeciendo, así que, y te tomo el compromiso de que nos pongas los libros en la página de Facebook de ISTO, no te me olvides, porque sé que si no es Bueno, sí, como hago con todos mis estudiantes, les puedo poner mi mail, todos mis datos para lo que yo pueda apoyarlos, los apoyaría también ustedes. Excelente, porque mucha gente ha estado preguntando y quiere estar en contacto. Ya hemos visto buenas dinámicas que se han ido generando. Así que nada más, gracias, buena tarde o buena terminación de tarde para todos, y nos seguimos viendo en estos webinarios organizados por la ISTO en el marco de la Semana Internacional Virtual de Turismo para Todos, Sostenible y Solidario. Gracias, chao. Gracias, hasta luego, que estén bien.